Seguimos conversando entonces con nuestro invitado de hoy, nuestro amigo Juan del Amor Moya, acerca de la idiosincrasia. Y nosotros queremos decirles de antemano que nosotros hemos tenido la gran suerte de haber vivido distintas culturas, distintas idiosincrasias. Por ejemplo, hemos estado en países árabes que yo diría son totalmente opuestos a nuestra idiosincrasia. Hemos estado en Estados Unidos, en Canadá, en Ecuador, en fin, en Argelia, lugares donde la idiosincrasia de la gente es totalmente diferente. Y Juan nos hablaba de la legislación de la diversidad, algo que tendría que ser sumamente importante para todos los gobiernos, porque, por ejemplo, yo les cuento que allí, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, a nosotros nos hicieron firmar, fíjense ustedes, un contrato en el cual una de sus cláusulas nos especificaba que teníamos, o que nos comprometíamos, mejor dicho, a no difundir su idiosincrasia, su forma de vivir, su forma de ser, cuando nos termináramos el contrato y nos fuéramos para nuestro país de origen o para donde fuera. Fíjense, entonces, la diferencia que existe, que nosotros la vivimos, reitero, in situ, y la verdad nos congratulamos totalmente de ello. Ahora bien, Juan, ¿cuáles son entonces las ventajas y las desventajas que vos encontrás en la idiosincrasia? Bueno, al hilo de lo que acabas de comentar, yo creo que está claro que incluso en la actualidad hay países que están fomentando el hecho de tener poco contacto con el resto. Y vamos, si nos vamos, por ejemplo, a Cuba o nos vamos a Corea del Norte, por ejemplo, allí el turista que va, primero que entre, y después si entra está totalmente protegido. De siempre se ha entendido que el hecho de que las personas podamos movernos con libertad, el turismo, es decir, el que yo pueda tener contacto con otras culturas, con otras personas, con otra forma de pensar, con otra forma de vivir, con otros conceptos, con otros valores, con otra política, con otros sistemas, hace que mi mente se abra, se expanda. Incluso, y no exagero, hace que mi inteligencia avance. Pero claro, eso en tiempos, yo lo he conocido, no se permitía. No había turismo. Yo recuerdo incluso cuando en la televisión en España decía turista 1 millón y le hacían una foto al bajar del avión. Y yo recuerdo perfectamente cómo el turismo influyó tremendamente en España, aunque solo sea de cómo se bañaban. Es decir, la mujer española, y alguien se puede reír, pero posiblemente alguien con cierta edad lo puede recordar, dejó de bañarse en viso. Además, es que me ha venido a la mente el recuerdo de una señora con viso, y que tendría yo 7, 8 años, ¿verdad? Bueno, que cuando se fue a meter en la playa, pues lógicamente la ola y el aire, bueno, y un poco más, bueno, en fin, era peor bañarse en viso que bañarse en bikini. Bueno, todo eso eso quiere decir que hay un contacto, que hay una evolución, que hay un cambio. No solamente para las personas que estábamos aisladas, entre comillas, sino para la propia persona que viene y le parece eso curioso, ¿no? Ver los lugareños ahí poniéndose manguitos para que no les dé el sol, y ellos venían a tomar el sol, ¿verdad? Bueno, pues incluso estos propios países acabarán con el tiempo, con poco tiempo, pues totalmente mimetizándose con el resto de la globalidad, porque esto es imparable, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se prohibía viajar? Precisamente por eso, porque se abre la mente, porque se conocen otras situaciones. Entonces, una de las ventajas que puede tener la idiosincrasia es que identifica, ¿verdad?, a ciertas identidades, ciertos grupos, ciertas sociedades, ciertas naciones. A la misma vez, en base a esa idiosincrasia, también se pueden dotar de recursos, tener acciones. Mira, cuando tengo aquí mira, cuando empezó bueno, lo que era la 11 y tal, aquí en
En Murcia se juntaron unos profesores de instituto y elaboraron un documento sobre la idiosincrasia del pueblo de Murcia. ¿Para qué? Pues para que de alguna forma estos, vamos a llamarle hitos identitarios de Murcia, salieran en los libros de texto, para que los alumnos lo estudiaran, lo vieran reflejado. Bueno, pues esto está escrito, cualquiera puede tener acceso de cómo veían estos profesores, por ejemplo, Juan Antonio Cabezón Martínez, que era el que dirigió este congreso, para dar sentido a los documentos de educación para trabajarlos en las escuelas de infantil, primaria y secundaria. Pero a la misma vez hay otro documento que he encontrado que es sobre Cejín. Es decir, cuando se empezó, antes de elaborar el PEPRI, que es un programa para potenciar, cuidar y fomentar lo que es el uso y el disfrute y a la misma vez de producción del casco viejo, del casco antiguo de Cejín, pues estas dos personas que son historiadores, Jorge Juan Eiroa García y Joaquín Lomba Maurandi, elaboraron un documento de la historia de Cejín, de cómo Cejín se ha hecho historia, desde Begastri hasta el Paraíso, hasta el casco viejo, hasta la actualidad. Es decir, porque es una manera y es un beneficio de la idiosincrasia de los pueblos saber de dónde viene, saber cuál es su idiosincrasia para poder luego elaborar o actuar de una manera concreta. Y me llamó la atención porque buscando de todo esto, el alcalde ahora Ballesta de Murcia, cuando su programa hablaba de que para las pedanías iban a estudiar la idiosincrasia de cada pedanía para elaborar unas propuestas concretas de acción. Entendemos que la idiosincrasia es positiva, que la idiosincrasia está bien, y entendemos que esa idiosincrasia también permite un intercambio entre culturas, pueblos e incluso personas que tienen una idiosincrasia parecida. ¿Qué tiene esto, puede tener de malo? Pues, por ejemplo, ciertas reacciones adversas que pueda haber de una idiosincrasia totalmente distinta a la otra. Es decir, yo creo que ancestralmente, sobre todo, pues yo recuerdo más bien de un colectivo de izquierda, esa animadversión a todo lo que viniera de Estados Unidos. Yo creo que hoy ya no es característico de la izquierda. Yo creo que cualquier persona, por ser persona, tiene animadversión, ¿no?, a las políticas actuales de Estados Unidos, independientemente que se les pueda reconocer otras cuestiones a nivel económico. Es decir, hay idiosincrasias que por distintas, por contrarias, pues pueden llegar a la pugna, sobre todo por razones, ya hablando de históricamente, de religión, culturales e incluso económicas. Entonces, la idiosincrasia puede servir para unir, pero también puede servir para desunir, siempre y cuando no entendamos que esa diversidad cultural nos puede enriquecer, no nos separa, porque, como te he dicho al principio, podemos ser distintos, tener distintas idiosincrasias, distintas culturas, distintas formas de pensar, distintos valores, distintas formas de afrontar la economía, pero si nos une el respeto, a partir de ahí ya no hay problema, porque el respeto es la clave, es el origen a través del cual podemos hablar, podemos compartir. Y más si tenemos en cuenta que hoy aferrarse a tu idiosincrasia identitaria particular está fuera de onda. Está fuera, no sabes entonces cómo funciona, no sabes cómo va el universo, no sabes cómo va la vida. Tendrías que, pues no sé, hacerte anacoreta y aislarte de una manera extraordinaria que al final, pues tú con tus miserias te irías seguramente a otra vida, porque esta no te lo permite. Entonces, yo creo que independientemente de que uno valore y potencie y fomente tu identidad particular, pero no puedes estar ajeno a que hoy vamos a una identidad más global, más del mundo, más universal. Juan, estabas hablando y yo recordaba y le decía a la gente que hemos estado con mi familia, con mi esposa y con mis hijos en diferentes, pero muy diferentes idiosincrasias a la nuestra. Entonces nosotros, dijiste una palabra que es muy importante, respeto. Nosotros
en todos lados donde estuvimos tratamos, sobre todas las cosas, de respetar la idiosincrasia de ese pueblo y de acercarnos lo más posible a ellos en todo. Por ejemplo, te cuento, en Ecuador, cuando fuimos a lo que le llaman el París chiquito, es una ciudad que se llama Vinces, y el equipo de allí es el Santa Rita de Vinces. Fuimos a dirigir ese equipo. Le llaman el París chiquito porque tienen una torre Eiffel muy pequeña en el centro de la ciudad, y además se contaba que las mujeres ricas de hace muchos años, en el siglo XX, iban todas a comprar a París. Entonces por eso le llamaban el París chiquito. Y por ejemplo, una de las costumbres de la hinchada del equipo que dirigíamos con Bocha Villavicencio, que estuve viviendo aquí en Sejín algunos años, era que cuando nuestro equipo hacía un gol, sacaran los revólveres hacia arriba y tirar tiros al aire. Sí, sí. Que aparte era peligroso porque la bala iba a ir hasta cierta altura, pero después iba a bajar. Normalmente. Es cierto. Sí. Bueno, nosotros los respetábamos, evidentemente. Ahora, nos costó muchísimo más usar la palabra respeto, o más que la palabra respeto, digamos, el estar de acuerdo con ciertas cosas que nos sucedieron, por ejemplo, reitero, en los países árabes. Allí, por ejemplo, terminábamos los partidos que jugábamos fuera, el equipo, cada vez que íbamos a jugar fuera, nos daban un coche para ir con mi familia y el equipo iba en el autobús. Y resulta que sabíamos que cuando volvían de los partidos, el equipo se quedaba o a comer o a cenar en algún lado. Y a nosotros nunca nos invitaron. Entonces un día me picó la curiosidad de por qué a nosotros no nos invitaban. Entonces sabíamos al restaurante al que iban a ir un mediodía, pero jugamos ese partido por la mañana. Entonces, aduciendo que había perdido el carnet que me representaba como director técnico, fuimos a ese restaurante y estaban todos comiendo sin cubiertos, comen con las manos. Sí, sí. Entonces, claro, después supimos que les daba vergüenza el hecho de que nosotros los viéramos comer de la manera que comían. Al otro día que llegamos una madrugada a Dubái, fuimos a Ras Al Khaimah, y a la mañana siguiente, cerca del mediodía, un dirigente nos vino a buscar para llevarnos a una gran superficie, así como la Nueva Condomina, Sí. para comprarles ropa a mi mujer y a mi hija, porque pensaban que evidentemente traíamos ropa occidental y que no le iba a servir. Entonces, a comprarles vestidos, faldas largas, en fin, todas cosas que sí, en ese sentido, Juan, nosotros les dijimos que teníamos nuestra idiosincrasia y que si nosotros los respetábamos a ellos en muchísimas cosas, también ellos nos tenían que respetar a nosotros. Tanto así que mi mujer y mi hija empezaron a ir a los partidos. Ni una sola mujer entraba en los partidos de fútbol. A partir de que mi mujer y mi hija comenzaron a ir, porque no se lo podían prohibir, muchísimas mujeres emiratenses empezaron a ir a ver los partidos de fútbol. En fin, ahora viene, digamos, el intríngulis, lo más importante, el diálogo que vamos a tener entre vos y yo acerca de la idiosincrasia latina y la idiosincrasia europea. Vale. Vamos a hablar de diferencias y similitudes de las mismas. Vale, estupendo, estupendo. Bueno, has dicho comían con las manos, comían con la mano derecha. Sí, muy bien. Sí, no señor. con las manos. Sí, señor. Con la mano derecha. Sí, señor. Sí, bueno, y otro día si quieres le explicamos. Bueno, lo saben ya, el por qué la mano derecha. Bueno, pues para esta pregunta sí hemos entendido que teníamos que hacerlo juntos, pero vamos a llevar un guión, si te parece. Mira, este guión lo he sacado, se llama Victoria Benítez Fornero. Dice, tengo 18 años, eso fue hace 3, ahora tiene 21 y ahora está en Madrid, pero esta muchacha es paraguaya y va a Bélgica y lo escribe el 22 de marzo del 2016.
hay poco tiempo. Ahora mismo, porque es muy curioso, he visto que en internet va poniendo en cada sitio que está activo. Y ahora he mirado, anoche miré y está en Madrid, Bueno, esta muchacha, repito, de Paraguay, pues escribe diferencias, unas 20 diferencias, entre europeos y latinos. Está claro, cualquiera que nos escuche, que estamos hablando de generalidades. Dentro de los europeos no somos todos iguales, y los latinos tampoco. Pero bueno, vamos a ver si estamos de acuerdo o no en lo que dice esta criatura. Dice, los europeos toman más en serio los estudios, es decir, la responsabilidad es muy importante y hay más distancia entre los profesores. Con los profesores, es decir, el profesor y el alumno. Dice, los latinos somos amigos de nuestros maestros hasta el punto de hacer bromas con ellos. Yo no sé si eso es verdad. ¿Tú estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Sí. Total y absolutamente de acuerdo con lo que ella está diciendo. Es así. Sí. Con los profesores, nosotros éramos más maestros de la escuela, maestras, pues en Uruguay eran todas maestras, y profesores del instituto y de la facultad. Teníamos una cercanía, yo diría, increíble. Éramos, reitero, más que alumnos y profesores, amigos. Y con respecto a la seriedad de los estudios, se sale más preparado en Europa, Sí, bueno, sí. Hay que tener en cuenta también que la tradición universitaria es mayor, lógicamente, en Europa, por la pura historia, ¿verdad? De 100 alumnos, por ejemplo, que entraban en una universidad, hacía 5 años de carrera, te reitero que de 100 alumnos, no creo que se llegara al 10% que culminaran dicha carrera. Dice Victoria, dice, el famoso mito de los europeos son súper fríos. Dice, es verdad en parte, pero con las personas cercanas a ellos no lo son así. Dice, en la mayoría de los casos. Dice, los latinos vamos repartiendo amor por el mundo y nuestro espacio personal es más reducido. También somos más románticos. Eso dice María Victoria. Es decir, nosotros los europeos tenemos como más frialdad en el trato, a no ser que tengamos mucha amistad, y los latinos, bueno, van repartiendo amor a diestro y siniestro. ¿Eso es verdad? Bueno, Juan, lo viví en mi casa. Lo viví con mi padre y con mi madre. Mi padre tenía una cachila. Cachila es un auto de los años 20, le llamamos cachilas. Tenía un Ford a bigote del año 28. A bigote porque el acelerador era en la mano, se aceleraba el coche con la mano. E íbamos, cada vez que llevaba al puerto un barco lleno de inmigrantes españoles o italianos, y mis padres, sin conocerlos, como tantos uruguayos iban allí, y ojo, en Buenos Aires era lo mismo, los recibían, te lo reitero, como si fueran familiares. Lástima que no pueda estar con nosotros, está en Madrid, tiene 88 años, fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Enrique Iglesias, fue uno de los que llegó con sus padres. Después su hermano César nació en Montevideo. Mis padres lo recogieron, lo subieron a la cachila. Ya les tenían un local alquilado, todo gallego, como le decimos nosotros, que llegaban a poner almacén y bar. El gallego llevaba al bar y el almacén, o sea, la casa de comestibles, lo llevaba a la gallega. Y así, eso fue lo que hicieron este matrimonio, padre de Enrique Iglesias. Y ya te digo, lo recibieron como si fueran familiares. En ese sentido, cualquier persona... Yo estuve en México, en el Campeonato del Mundo, y cuando El Salvador, que fue con el equipo que fui, quedó eliminado, Juan, iba yo caminando por el centro de DF, del Distrito Federal, de la capital, y un mexicanito, que tendría 20 años, usted vino con la selección de El Salvador, sí. Y El Salvador se fue, sí, ustedes cuando se van mañana, y no se quiere quedar, y se queda 10, 15 días en mi casa, y yo no tenía problema para quedarme, porque de ahí me iba para Antillas Neerlandesas, no volvía a El Salvador, y me quedé, me llevó a su casa, como si fuera su hermano o su padre, no sé, y así es la idiosincrasia del americano del sur, latino. Ya lo entiendo. Porque latino, en Canadá o Estados Unidos no conoces al vecino de puerta. Sí, eso lo entendemos.
Dice, los europeos son más abiertos que nosotros. Y yo diría que se debe a que la mayoría no le importa la religión o no son religiosos. Entonces, como que nada va en contra de sus creencias y nosotros somos mayoritariamente católicos, por lo tanto hay muchos tabúes. Claro, Uruguay no casa exactamente con este perfil. Sin embargo, con este perfil sí casa, por ejemplo, cuando he estado yo en Colombia. Allí el día 6 de diciembre en Colombia era una fiesta nacional, todo el mundo participaba. A mí me sorprendió el día de la Purísima, como a las 7 de la tarde todo el mundo sacaba sus farolillos a la puerta, cómo adornaban estatuas de la Virgen, cómo el día de la Inmaculada, de la Purísima, era allí una fiesta nacional, cómo encendían las luces de los barrios, de las calles, de tal. Entonces ella dice que en Europa somos como más abiertos. Es cierto. Vamos, yo he viajado un poquito, ¿no? Pero cuando sales a Europa, que tú también lo habrás visto, incluso iglesias que se han transformado porque, bueno, en Europa no es como en España, no están subvencionadas las religiones, cada uno es libre y se defiende como puede. Aquí en España todavía, sobre todo la religión católica, está subvencionada y, bueno, y están poniendo las iglesias en los registros a sus nombres y no pagan la plusvalía, no pagan el IBI, no pagan nada. Entonces en Europa, como sí lo pagan, pues entonces hay veces que no pueden y entonces las iglesias se transforman. Y yo no lo he visto mal, yo he visto iglesias que son como museos, en donde hacen una exposición de pintura, una exposición de fotografía, una exposición de arte, de escultura, y otras que han tenido que venderla, entonces se transforma en un pub, en un mercado, en algo de artesanía. Es decir, sí es cierto que en Europa, aunque en la Edad Media hubo por parte de la Inquisición algo tan fuerte y tan a la fuerza, ¿no? que incluso llegaba a la muerte, pero con el tiempo sí es cierto que las personas nos hemos como liberado de ese yugo y ahora quien está en una religión le sirve de liberación personal, que eso es cojonudo, pero no para forzar una situación que era, bueno, poco menos que irracional. Entonces, si dice ella, si en la América Latina mayoritariamente son católicos, pues los tabúes son mayores que en Europa. Ahora, Juan, a mí siempre me sorprendió y nunca lo pude comprender. El Río de la Plata, o sea, Argentina y Uruguay, me estoy refiriendo, desde ya, siendo yo muy, pero muy pequeño, jamás presencié, por ejemplo, en Semana Santa, como le llaman aquí, Semana de Turismo, como le llaman en Uruguay y en Argentina, jamás pude ver una procesión. Jamás vi todo eso, pero sí todos los demás países de la América Latina, y estoy hablando no solo de América del Sur, Bolivia, Venezuela, Colombia, donde tú estuviste hace poco, en fin, Paraguay, también los de Centro, los de América Central, o sea, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, sí, tienen esas costumbres ancestrales, digamos, católicas, que no las han perdido nunca, porque también las viví viviendo en Centroamérica. Por eso te digo, Uruguay y Argentina, nunca comprendí el porqué. Nosotros, en ese sentido, jamás lo seguimos, digamos, a rajatabla. Claro. Ya me contaste que la Semana Santa es semana no de pasión, sino semana de turismo. Bueno, Eduardo Galeano, bueno, ya lo sabes, sí. Habla de que fuisteis incluso los primeros en hacer una huelga en el fútbol, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, otro detalle, la puntualidad, Milton. ¿Qué diferencia hay entre la idiosincrasia latina y la europea con respecto a la puntualidad? Según dice esta muchacha, nosotros somos un poco más puntuales, y que en América Latina, bueno, la puntualidad, bueno, eso es algo que no forma parte de su idiosincrasia, ¿eso es verdad? Exactamente, allí jamás he conocido una persona que fuera exactamente puntual siempre. Te citan a las 7, vas a las 7:30 y la persona que te había citado a esa hora todavía no llegó. O sea que lo de la puntualidad no existe realmente. Está claro. Hay otra cuestión que habla,
que tiene relación con lo que has comentado antes con este mexicano con el que te encontraste. Dice que aquí en Europa se puede ser muy amigo, muy amigo, muy amigo y no visitar la casa del otro. Y dice que ahí, dice, por muy poco amigos que seamos, te puedes ir a vivir a la casa del otro o el otro a vivir a tu casa. Sí, Juan, es así, es así. Cada barrio yo diría que es un país, porque ya el vecino de puerta, el vecino de enfrente, las casas abiertas a todo el mundo, tratándose como si fueran hermanos. Eso tiene toda la razón. Con respecto a la diversión, ella ha visto, según comenta, que nosotros en Europa nos divertimos de una forma como, hay una palabra, delirante, ¿no?, del momento, pero que dice que en América Latina se pueden pasar de parranda toda la noche, no hay ningún problema, eso es verdad. Juan, yo lo he visto así. Washington, el ruso Olivera, un gran jugador de fútbol que jugó también con a quien le estamos dedicando este programa, el Tornillo Viera, tenía que jugar los domingos de tarde con su equipo Bellavista, equipo de Primera División de Uruguay. La noche anterior se escapaba de las concentraciones y hasta las 7, las 8 de la mañana estaba, que ahí terminaba recién la juega, que ya era de día, y se iba escondido a meterse en la concentración para poder jugar el partido en la tarde. Eso que vos decís, sobre todo en Brasil y en México. Son países donde la jarana es los 365 días del año. No forma parte de la idiosincrasia, va en la sangre. Va en la sangre. Subís a un autobús es de raza. En Río o en San Pablo, sí, y van bailando samba, sí, la mitad de los que están adentro. Sí. Una de las cosas que me llamó a mí la atención también es que, la música en las casas se podía poner a decibelios increíbles y daba igual la hora y nadie se quejaba, nadie. Yo no veía ningún vecino que se quejara y tú podías estar escuchando a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana en cualquier casa, a todas horas del día y no pasaba nada. Comenta esta muchacha, dice que nosotros en Europa los planes los hacemos con mucha anticipación, planificamos. Y que en Latinoamérica eso de la planificación no es que no exista, sino que incluso viene mal, porque seguro que sale mal, que las cosas sin planificación salen mejor. Eso es verdad. Totalmente también sí, de acuerdo con la muchacha, porque allí, en ese sentido, la planificación, sí, yo diría que no existe ni en el fútbol, que hay que planificar tanto los partidos. Sí. No es así. Según salga, ¿no? Exactamente. Y bueno, y eso es verdad, quiero decir, ¿eso sale mejor o no? Ya tú lo sabrás. Bueno, a nosotros acostumbrados a ello, te puedes imaginar que no sentíamos en ese sentido ninguna pena. Dice esta muchacha Victoria que en Europa, cuando hablamos, cuando queremos algo, cuando con otra persona interrelacionamos, que somos como más directos. Sin embargo, en Latinoamérica se dan unas vueltas enormes, no se puede, rodeando, para querer decirle algo a la otra persona, que al final yo creo que tanta rodea, al final no sabe ni lo que le estás diciendo. Sí, eso puede ser. También, sí. El temor a ofender al que uno tiene enfrente, a decirle las cosas en forma absolutamente directa, la verdad que hay muy poca gente en Uruguay o en Argentina que realmente lo haga. Ella ha detectado, bueno, lógicamente en su experiencia, como es natural, que allí en Latinoamérica las personas están como más orgullosas de su país, es decir, de su bandera, de su procedencia, y que en Europa somos en ese sentido como menos patriotas, es decir, somos más ciudadanos del universo, y que la identidad de cada uno, si es de Colombia, si es de Venezuela, si es argentino, si es chileno, pues que se fomenta más. Ahora se está jugando la Copa América de fútbol, y quienes ha sido a internet, y estoy hablando de prácticamente el 100% de las personas que nos están viendo y escuchando, saben que, por ejemplo, cuando juega Uruguay sus partidos de la Copa América, estés en Dubái, estés en Omán, estés en los Estados Unidos, estés en Toronto, donde la gente se envuelve en la bandera
y va a ver los partidos por televisión o viaja para verlos personalmente, porque en ese sentido entienden el patriotismo. El patriotismo. También habla de que en Europa los europeos como que viajamos más. No sé si será por la orografía o será por las distancias. Y dice que allí en Sudamérica, sobre todo, pues que se viaja menos. No sé si eso será... Eso, bueno, Juan, en tu caso no. Es un problema económico. Es un problema económico. Más que nada es un problema económico. Yo he viajado mucho, pero no he tenido que pagar mis viajes ni lo de mi familia. Claro. O sea, he salido contratado. Pero salir de tu país para venir a Europa, yo diría que del 100% de la población de los países rioplatenses, a lo sumo el 5 o 6%. Y posiblemente por la misma razón, ella dice que los latinoamericanos hacen menos gastos innecesarios que nosotros. Exacto. Tenés que medirte porque evidentemente, y he estado hablando de Uruguay y de Argentina, pero por ejemplo, hablando de Bolivia, en Sudamérica, hablando de Paraguay precisamente, y hablando de los países de Centroamérica, es impensable no solamente salir de tu país a hacerte vacaciones, sino que a hacer gastos innecesarios. Es imposible. Hay un detalle que también le llama la atención y bueno, que a nosotros también nos llamaría, y es, por ejemplo, en los colegios, sobre todo de primaria. Dice que aquí no se usa el uniforme, bueno, excepto en aquellos centros identitarios, ya sea, en fin, privados o concertados, pero que en la enseñanza pública es como un desfile de modelos, que no existe el uniforme, y ella lo echa en falta. Es decir, el hecho de llevar uniforme, comenta, pues hace que todos seamos como más iguales, como más igualados en el sentido de derecho y de acceso a la educación. Hay justamente un problema actual en Uruguay, sobre todo al hecho de que en primaria todos íbamos con la túnica blanca y con la moña azul, una moña muy grande azul. Y hay actualmente quienes piensan en que se debería abandonar. Pues se ha levantado una polémica en Uruguay increíble, porque sí, los uniformes, no siendo ya llegado el segundo nivel, el secundario, se usan en todos los colegios. Sí, el Babi, ha dicho, eso sería el Babi, ¿no? Sí. El Babi. No, y hasta sexto año de escuela, primaria, hasta terminar primaria, hasta los 12 años. Sí. Ella, bueno, hay otro comentario que parece como muy natural. Dice que, bueno, en Europa al haber tanta inmigración, bueno, llama menos la atención el inmigrante, la persona diferente, distinta. Sin embargo, allí, al haber menos, pues llama más la atención el extranjero, el que viene de fuera. Bueno, en este caso, yo diría que en Uruguay y Argentina es al revés de lo que pasa o en Paraguay, o en Bolivia, o en Colombia, porque quien emigró hacia esos países sabían que allí no tenían muchas oportunidades como las que podían tener en el Río de la Plata. Bueno, dice algo que para mí es una obviedad, no sé si tú vas a estar de acuerdo. Dice que vosotros sois como más conversadores. ¿Más? Conversadores. Y discutidores. Ir a un partido de fútbol, 10 amigos, sí, una barra, como decimos nosotros, una pandilla, como dicen ustedes, aquello es que parece que se están odiando, sí, porque cada uno tiene una opinión diferente y gritando. Un europeo que va a un partido, Peñarol Nacional, por ejemplo, se asombra de lo que ve. Dice, pero entonces le falta sacar el revólver y matarse, porque aquello es digno de verlo. Sí, comenta también que los europeos siempre tenemos que tener planes, siempre tenemos que tener algo que hacer. Sin embargo, en Latinoamérica no pasa nada si no tienen nada que hacer. No hacen nada. Está sin hacer nada. ¿Eso puede ser? Pero si será que en los boliches, en los bares, los uruguayos, voy a hablar de los uruguayos, están jugando a las cartas en el bar o están jugando al billar y pasa el gallego con su coche 0 kilómetros y dice, mirá ese gallego con un coche 0 kilómetros y nosotros no tenemos nada. Pues aquel gallego que tiene 0 kilómetros, de las 24 horas del día trabaja 22 y ellos se pasan 22 en el boliche. Puede ser. Esa es la idiosincrasia de unos y otros. Sí. Bueno, esto ya es un detalle, no sé si será verdad, no sabría yo. Dice que en los colegios como que vosotros tenéis más vacaciones que nosotros.
Eso dice, eso no lo sé. Sí, en verano son 3 meses, terminan en diciembre y empezás después de semana de turismo, después tenés la semana de primavera, si tenés 3 o 4 semanas más que se van uniendo, de repente alguna festividad que existe por la muerte o el natalicio de Artigas, de nuestro prócer, entonces aprovechan, que por ejemplo cae un martes, entonces bueno, a la mitad de la semana cae el natalicio de Artigas, bueno, nos tomamos toda la semana. Bueno, pero eso aquí no se puede, pero bueno. Dice también que aquí no siempre tenemos paciencia con los extranjeros y que vosotros tenéis mucha más paciencia, sois como más sociables. Juan, ¿Es verdad? eso, Juan, te lo firmo, porque realmente aquello es increíble. Jamás sentí a nadie lanzar un improperio hacia un extranjero. Te estoy hablando de forma seria, ¿no? Que lo estuviera haciendo realmente en forma seria. Todo lo contrario. Siempre se les acogió de brazos abiertos, y quien me está mirando en este momento, por ejemplo, en Montevideo o en Buenos Aires, lo sabe muy bien que en ese sentido la acogida del extranjero de repente fue muy superior a la que se hizo al propio compatriota. Bueno, yo mi poca experiencia, porque es muy poca, no llegó al mes, estoy de acuerdo contigo. O sea, la acogida que yo tuve fue extraordinaria. Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Comenta también ya 2 detalles y dice que los europeos, según ella, esto no lo llego yo a entender, pero puede ser, como que tienen mejor nivel de inglés. Es decir, que el inglés en Europa se ha estandarizado muchísimo más que en Latinoamérica. Sí, en nuestra época nosotros el inglés, en el bachillerato teníamos 1 año de inglés, habíamos pasado toda la primaria, los 4 años de secundaria obligatoria y recién aparecía en el primer año de bachillerato el único idioma, ni el francés, ni el alemán, únicamente el inglés. Y hay otra cosa que yo no la llego yo a entender, pero posiblemente sea verdad, no lo sé. Dice que aquí en Europa se utiliza más el transporte público que en Latinoamérica. Sí, la verdad que en Uruguay, en mi época, sí, muy poco, porque era la época que Uruguay se le llamaba la Suiza de América, o sea que estaba muy bien económicamente, entonces se usaba poco. Hoy día, con el gobierno que tenemos, lamentablemente, la gente ya ni siquiera puede utilizar el servicio público porque no tiene para pagar el boleto. Ya. Hombre, yo no es significativo, pero cuando estuve allí en Colombia, en Santa Rosa de Cabal, en Pereira, en Bogotá, pues yo vi que el transporte público se usaba muchísimo. Y no solamente había una línea de autobús, había varias. Y otra cosa, bueno, cogías un taxi y te cobraba lo mismo a cualquier sitio del municipio que tú fueras, que no llegaba, era 1 euro, fuera una persona, fueran 2. Y luego me llamó la atención porque me recordé mis años de muy joven, de cuando subíamos de Canara a Cejín con el Perdío, que allí en cualquier sitio, yo no vi paradas de autobuses. Sí que las habría, pero yo no las vi, porque en cualquier sitio, cualquiera que levantaba la mano, el autobús te paraba. Aunque hubiera parado hacía 10 metros, 7 metros. Y nadie se molestaba. Es decir, si algún coche de atrás tenía que frenar, yo nunca oí ningún improperio, ninguna voz alta. El autobús paraba, te montaba. Y luego una educación exquisita, dando las gracias al chofer que te paraba y dando las gracias incluso cuando te bajaba. Yo vi que se usaba bastante el transporte público, incluso uno de los autobuses se llamaba La Chiva, que con mucho colorido, que además yo creo que era bueno en montarse nada más que porque por donde te llevaba y por la alegría que llevaba dentro. No sé, supongo que llevará razón esta muchacha, sí, pero yo vi que se usaba mucho el transporte público porque era allí donde yo estuve más barato que el privado, que tu coche. Yo te decía que en Uruguay hoy día ya a pesar de que en mi época de niño se llenaban los autobuses y los tranvías eléctricos y los troleibuses, pero porque la gente podía pagar ese transporte. Hoy día es bastante difícil porque la gente apenas
lamentablemente en muchos países tiene muy poco para comer. Claro. Bueno, esta muchacha ya no comenta nada más, pero yo me he acordado, claro, habla desde Europa, ¿no? Europa, pues se hablan varios idiomas, pero los que hablamos un idioma común, ¿verdad?, que es el español, también es cierto que hay que llevarse mucho cuidado, porque todas las palabras no tienen la misma acepción, no tienen el mismo significado, depende de qué país latinoamericano que en España. Hay palabras que tú allí las dices y llaman la atención, y otras que no entiendes exactamente lo que está diciendo. Yo recuerdo, vamos, una que no tiene ninguna importancia, oía a una persona, que era una persona mayor y tal, decir, ay, qué guapa, qué guapa, qué guapa. Y yo decía, digo, ¿qué pasa? Que yo no entiendo esto. Primero, en fin, es guapa como persona, pero no era... Y claro, luego me explicaron, y dice, no, está diciendo qué valiente. Qué valiente que es, porque un matón es un guapo. Claro, que ha hecho una trayectoria andando importante y le está diciendo valiente, que se ha esforzado y tal. Y yo estaba entendiendo, pues lo que estaba entendiendo. Bueno, Juan, sí, para ir terminando, porque sí, se nos fue la hora, sí, sí. Te cuento que un día en el Estadio Nacional de la Flor Blanca, así se llama un estadio de San Salvador, capital de El Salvador, me llevaron para comentar un partido entre el Alianza de allí y un equipo extranjero, un equipo mexicano. En fin, cuando terminó el primer tiempo, que fui a comentarlo, yo dije que la Alianza había entrado pisando fuerte en el campo de fútbol, como diciendo que había ido a ganar el partido de entrada. La YSKL, que era esta radio, era la más escuchada en San Salvador, yo sentí una carcajada general en todo el estadio. Seguí hablando, me extrañó, pero seguí hablando. Y cuando terminó, y terminé la exposición y salí de la cabina, bueno, me dijeron que pisar era hacer el amor en la República de Salvador. Sí. Y yo dije que habían entrado pisando fuerte. Tela. En fin, terminamos diciendo, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, dime con quién deambulas y te diré tu idiosincrasia. Sí, es un refrán, vamos, que todo el mundo sabe, ¿no? Es decir, depende con quién te juntes, depende con quién andas, con quién normalmente tú, de forma voluntaria, vayas, pues se puede saber de ti. De todas maneras, yo he cogido otro refrán que va muy bien, dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Sí, es decir, claro, que te mimetizas. Claro, aquí el problema es, si imagínate que la persona buena va con uno, pues no se sabe, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que depende con quién vayas, depende con quién estés, se te puede hacer un perfil a ti. Si vas con lobos, al final acabarás aullando. Y yo me he acordado y yo, lógicamente, como tengo, me das esa libertad, la puedo decir, pues ahora políticamente en España, porque es lo primero que me ha venido a la mente, cierto grupo colectivo político que no hace tanto eran de centro izquierda, ahora se están juntando con lobos, acabarán aullando, pero muy pronto, muy pronto. ¿Por qué? Pues porque ahora están disimulando, van con, podríamos decir, con piel de cordero, se va a poner el piel de cordero, pero se están juntando con lobos, lo que significa es que pronto, pero pronto es ya, empezarán a aullar para que todo el mundo lo vea y todo el mundo se dé cuenta que depende con quién vayas, depende con quién te juntes, depende con quién te hagas acuerdos, depende con quién convenies, pues así más o menos te tienes tú que mimetizar. Eso pasa incluso si queremos ponernos a nivel de hijos, a nivel de personas de nuestra familia y tal, es bueno saber con quién se juntan nuestros hijos, no porque nuestros hijos sean los mejores, no, estamos hablando de que eso es importante para la educación, para la evolución, y eso pasa también en las escuelas. Es decir, nosotros no hace tanto, y estoy haciendo, digo no hace tanto, hace unos 10 años, pues entendíamos que, por ejemplo, cuando se trabajaba con el bilingüe, que los alumnos que eran bilingües tenían que estar solicos, ellos solos, y los no bilingües aparte, y eso fue un error que en el centro donde yo trabajaba se detectó tempranamente y lo que se hizo fue mezclarlos, es decir, no pasa nada, tenemos que mezclarnos. ¿Por qué?
qué? Porque de esa diversidad todo el mundo se beneficia. Incluso ese alumno que por circunstancias pues va como más atrasadito o le cuesta un poquito más acceder al conocimiento, el hecho de que se junte, dime con quién anda, con personas, con críos que sí que les gusta el acceso al conocimiento, sí que trabajan, sí que hacen los deberes, sí que estudian, pues hace que haya una simbiosis, es decir, que entre ellos se adelante. Sin embargo, si coges a un colectivo que no les gusta estudiar, que no trabajan, que no, pues claro, al final entre ellos, pues ¿qué va a hacer? Pues lo que se está contagiando. Eso se detectó muy pronto y se cambió. Es decir, si tú vas a bilingüe, pues haces la asignatura en bilingüe concretamente, pero en el resto de asignaturas tenemos que estar juntos. ¿Por qué? Porque el dime con quién andas es andar con la diversidad. No aislarte, no. Es en la diversidad. Y en la diversidad es donde te enriqueces. Y en la diversidad es donde tu mente se despeja, tu inteligencia avanza. Y luego, cuando ya tengas, una forma de hablar, uso de razón, abrazarás o no aquella actitud, aquel camino que tú quieras. Pero mientras tanto, lo mejor es que uno tenga contacto diverso con diversas personas, culturas, con diversos valores, con diversas propuestas de vida, ¿no? Entonces eso es lo importante y eso es lo que enriquece. Pero si te centras en un colectivo concreto, en uno solo, si andas con lobos, pues al final aullarás. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. A ustedes decirles entonces que la próxima semana lo invitaremos a que venga a hablar con nosotros, esta vez acerca de algo que es parte de nuestra idiosincrasia, de la idiosincrasia de Milton Trinidad, la timidez. Eso es lo que le vamos a invitar a que venga a conversar con nosotros. Y a ti, Milton Tornillo Viera, darte un gran abrazo a la distancia. Fuiste un gran jugador uruguayo, pero a la vez también fuiste una gran persona y lo seguís siendo. Un gran beso desde España. Hasta la semana que viene.